Cerámica. El avance que cambió la cultura prehistórica. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la prehistoria, el espacio donde exploramos los orígenes de nuestra historia y descubrimos cómo los primeros avances tecnológicos marcaron el rumbo de la humanidad. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante y a la vez cotidiano: la cerámica. Tal vez ahora la vemos como algo simple, una taza, un plato, una vasija decorativa, pero hubo un tiempo en que este avance revolucionó por completo la forma en que vivían nuestros antepasados. En este episodio vamos a descubrir cómo un invento tan aparentemente sencillo como moldear barro cambió el curso de nuestra evolución cultural. La cerámica no solo facilitó la vida diaria de las primeras sociedades, permitió almacenar alimentos, facilitó nuevas formas de cocción, protegió los excedentes agrícolas y con el tiempo se convirtió en un medio para comunicar ideas, creencias, emociones y símbolos. Fue herramienta, arte y lenguaje. Desde las primeras formas rústicas hasta los refinados estilos decorativos de las grandes civilizaciones antiguas, este episodio te llevará por un recorrido que une técnica, creatividad y cultura. Veremos cómo surgió la cerámica, cómo se elaboraba, qué papel jugó en el surgimiento de sociedades complejas y cómo sus decoraciones nos hablan, todavía hoy, de quienes la crearon. Hoy exploraremos cómo algo tan cotidiano como una vasija moldeada en barro transformó la vida de nuestros antepasados y dejó una huella duradera en nuestra historia cultural. Acompáñame en este viaje por el tiempo, en busca de los primeros alfareros y de las huellas que dejaron en forma de barro cocido. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que miras una simple taza de café. Contexto prehistórico y los orígenes de la cerámica. Para comprender la magnitud del cambio que trajo la cerámica, tenemos que viajar al periodo neolítico, alrededor del 10.000 a.C., cuando los seres humanos empezaban a dejar atrás su estilo de vida nómada para asentarse en comunidades estables. Sin embargo, hay registros aún más antiguos que nos sorprenden. En la cueva de Xianrendong, en China, se hallaron fragmentos de cerámica que datan de hace unos 20.000 años. Y en Japón, la cultura Jomon comenzó a fabricar cerámica hacia el 14.500 a.C., es decir, mucho antes de que apareciera la agricultura. Estos primeros ensayos en el arte de moldear barro pueden haber surgido como una respuesta creativa a la necesidad de cocinar alimentos de forma más eficiente, o quizás incluso para rituales o prácticas simbólicas. Pero fue en el Neolítico donde la cerámica floreció como una tecnología fundamental para la nueva vida sedentaria. La agricultura permitió obtener más alimentos de los que se necesitaban en el momento, y por tanto surgió la necesidad de almacenar esos excedentes. Ya no bastaban las hojas o los cueros, se necesitaba un recipiente duradero, resistente y útil. Así nació la cerámica utilitaria, pensada para guardar granos, agua, aceites y otros productos esenciales. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer vasijas destinadas a contextos ceremoniales o funerarios, decoradas con símbolos que reflejaban la cosmovisión de aquellos primeros pueblos. Los elementos esenciales eran simples y accesibles: arcilla recolectada del suelo, mezclada con agua para darle plasticidad y luego cocida con fuego para endurecerla. Este proceso, aunque rudimentario, exigía observación, práctica y un conocimiento profundo de los materiales y del entorno. La cerámica entonces no surgió por casualidad. Fue una respuesta directa a una nueva forma de vida, más organizada, más planificada y profundamente humana. Representó un salto enorme.
La transición de un mundo móvil y cambiante al mundo de lo doméstico, del hogar fijo y de la aldea. Y lo más fascinante es que, desde sus inicios, esta tecnología no solo resolvía problemas prácticos, también ofrecía un espacio para la creatividad y la expresión simbólica. A partir de aquí, la historia del ser humano y la historia de la cerámica comenzaron a caminar juntas. La técnica del barro, creación y evolución. Moldear barro parece algo simple, pero detrás de cada pieza de cerámica hay sabiduría, práctica y evolución tecnológica. En esta sección vamos a explorar cómo se hacía la cerámica en sus inicios, cómo evolucionaron las técnicas y qué nos revelan sobre las sociedades que las desarrollaron. Todo comienza con la recolección de arcilla, un material blando que se encuentra en el suelo, especialmente en zonas cercanas a ríos. Esta arcilla se limpia de impurezas y se mezcla con agua para darle plasticidad. En muchos casos, se añadían también elementos como paja, arena o conchas trituradas para evitar que la pieza se agrietara al secarse o cocerse. Luego venía el amasado, un proceso crucial para que la mezcla fuera homogénea y sin burbujas de aire. Después, el modelado. Las primeras cerámicas se hacían a mano, utilizando técnicas muy básicas como el pellizco, el enrollado en espiral o el uso de moldes rudimentarios. Estas formas eran simples pero efectivas. Cuencos, ollas, jarras, muchas veces con bases redondeadas para colocarlas sobre la tierra o entre piedras al momento de cocinarlas. Una vez modeladas, las piezas se dejaban secar al aire, alejadas del sol directo para evitar que se quebraran. Y luego venía el momento más importante, la cocción. En un inicio se usaban fuegos abiertos, donde las piezas se rodeaban de brasas. Más adelante surgieron hornos rudimentarios, capaces de alcanzar temperaturas más estables y elevadas, mejorando así la resistencia de la cerámica. El gran salto tecnológico llegó hacia el 3500 a.C. en Mesopotamia, con la invención del torno de alfarero, un dispositivo que permitió crear formas más simétricas, delgadas y decorativas. Este invento aceleró el proceso de producción y marcó una etapa de sofisticación en la alfarería, estrechamente ligada al surgimiento de las primeras ciudades. La evolución técnica de la cerámica fue paralela al desarrollo de las sociedades humanas. A medida que los pueblos crecían y se volvían más complejos, también lo hacía su cerámica. No solo por una cuestión práctica, sino porque estas sociedades empezaban a diferenciar funciones, a especializar tareas y a producir objetos con fines no solo utilitarios, sino también estéticos, simbólicos o religiosos. En cada fragmento de cerámica hallado por los arqueólogos, podemos ver la huella de quienes lo hicieron, los dedos que moldearon el barro, las herramientas utilizadas, la intención detrás del diseño. Cada pieza es una cápsula del tiempo que encierra información sobre cómo vivían, qué comían, qué creían y cómo se relacionaban con su entorno. La cerámica fue uno de los primeros productos tecnológicos creados por el ser humano, y su desarrollo nos muestra claramente cómo la inteligencia, la curiosidad y la necesidad impulsaron a nuestros antepasados a crear objetos que transformaron su vida cotidiana. El impacto cultural y social de la cerámica. La aparición de la cerámica no solo representó un avance técnico, también fue un punto de inflexión en la organización social y cultural de los pueblos prehistóricos. En otras palabras, la cerámica no solo cambió lo que la gente hacía, también cambió cómo vivía, cómo se relacionaba y cómo pensaba. En primer lugar, su uso está estrechamente ligado al cambio de una vida nómada a una sedentaria.
Para los grupos cazadores-recolectores que se desplazaban constantemente, cargar con objetos frágiles y pesados no tenía sentido. Pero cuando los seres humanos comenzaron a establecerse en un lugar, a cultivar la tierra y a criar animales, se hizo necesaria una forma de almacenar lo que se producía. Allí entra la cerámica como un elemento fundamental para el nuevo estilo de vida agrícola. Estas primeras piezas eran, ante todo, funcionales. Servían para almacenar granos, agua, semillas, aceites y también para cocinar, ya que algunas ollas podían ser puestas directamente al fuego. Además, con el tiempo se usaron para fermentar bebidas, conservar alimentos y hasta preparar pigmentos para pintura. Pero la cerámica también empezó a cumplir funciones rituales y simbólicas. En muchas culturas, las vasijas fueron utilizadas en entierros, como urnas funerarias u ofrendas para los muertos. Algunas de estas piezas tenían formas o decoraciones especiales, indicando que eran objetos con una carga espiritual o religiosa. Este doble uso, doméstico y ceremonial también, reflejaba una diferenciación social creciente. Algunas piezas eran claramente más refinadas o decoradas, y seguramente estaban asociadas a personas con un rol especial dentro de la comunidad, ya sea por su estatus, su género o su conexión espiritual. A su vez, la cerámica se convirtió en una marca de identidad cultural. Cada grupo desarrolló sus propios estilos, formas, colores y técnicas. Estas diferencias permiten hoy a los arqueólogos identificar culturas y regiones con precisión. Así, la cerámica pasó a ser una especie de firma cultural, un símbolo de pertenencia que hablaba de las tradiciones, los mitos, los valores y hasta la organización social de una comunidad. Y no podemos olvidar el papel de la cerámica en el intercambio y el comercio. Vasijas, jarras, platos y cuencos eran productos valiosos y transportables. A través de ellas, no solo se intercambiaban bienes materiales, sino también técnicas, ideas y estilos decorativos. Esto convirtió a la cerámica en un vehículo de conexión entre pueblos, ayudando a tejer redes culturales en regiones cada vez más amplias. Donde hay cerámica, hay sociedad. Su presencia nos habla de personas que cocinan, que almacenan, que se organizan, que recuerdan a sus muertos, que celebran, que comercian. En otras palabras, nos habla de humanidad. Decoración, simbolismo y arte. Desde sus inicios, la cerámica no fue solo un objeto funcional. También se convirtió en un lienzo para la expresión artística y simbólica de las culturas prehistóricas. Cuando los primeros artesanos comenzaron a decorar sus vasijas, no lo hacían únicamente para embellecerlas. También estaban dejando mensajes, marcas de identidad o incluso expresando ideas sobre el mundo que los rodeaba. Los primeros diseños eran simples: incisiones con los dedos, conchas, ramas o herramientas de hueso. Se trazaban líneas, puntos, espirales, formas geométricas. Con el tiempo, estas formas evolucionaron hacia dibujos más complejos, que incluían figuras de animales, plantas e incluso representaciones humanas. En muchos casos, los motivos decorativos cumplían un rol simbólico o espiritual. Por ejemplo, las figuras de serpientes, aves o soles no solo decoraban la superficie, también representaban fuerzas de la naturaleza, deidades o conceptos importantes como fertilidad, vida, muerte y renovación. En algunas culturas, ciertos patrones o colores se usaban exclusivamente en contextos ceremoniales o por ciertos miembros de la comunidad. Podríamos decir que la cerámica fue, para muchos pueblos, una forma de comunicación visual previa a la escritura. A través de estos símbolos se narraban historias, se compartían creencias y se transmitía conocimiento de generación en generación.
Casos destacados. Uno de los ejemplos más antiguos y fascinantes es la cerámica Jomon del Japón prehistórico, decorada con cuerdas y relieves intrincados, algunos tan complejos que parecen esculturas más que vasijas. Estas piezas, algunas con formas antropomorfas o misteriosas figuras en espiral, revelan una cultura con una rica vida espiritual. En Europa encontramos la cerámica cardial, llamada así por la impresión de conchas cardium en el barro húmedo, que se extendió por el Mediterráneo. Esta técnica dio lugar a vasijas con patrones rítmicos y armoniosos, muchas veces asociados a rituales. En América del Sur, la cultura Valdivia, Ecuador, nos dejó cerámica con representaciones femeninas, posiblemente vinculadas a cultos de fertilidad, mientras que en los Andes centrales del Perú, culturas como la Cupisnique y la Chavín desarrollaron un arte cerámico sofisticado, con relieves que integraban figuras humanas, animales míticos y símbolos geométricos complejos. Más adelante, culturas como la Nazca o la Moche convertirían la cerámica en verdaderas obras maestras, pintadas con una variedad de colores y cargadas de escenas narrativas. En todos estos casos, los arqueólogos han aprendido a interpretar la decoración como una fuente de información. ¿Quién hizo esta vasija? ¿Para qué se usaba? ¿Qué nos dice sobre los valores, las jerarquías o el rol de género en su sociedad? Por ejemplo, algunas vasijas muestran a mujeres tejiendo o dando a luz, lo que puede reflejar la importancia del rol femenino en la comunidad. Otras presentan guerreros, animales sagrados o seres mitológicos que podrían haber formado parte de la cosmovisión colectiva. Incluso hay piezas que parecen reflejar interacciones entre culturas al incorporar estilos o técnicas foráneas. Además del contenido simbólico, la cerámica también muestra una búsqueda por el equilibrio estético, formas armoniosas, proporciones bien logradas, uso de color, simetría. Todo esto nos habla de personas que no solo resolvían necesidades prácticas, sino que también sentían, pensaban y soñaban. El rol de la cerámica en el desarrollo arqueológico. Para la arqueología, la cerámica es una de las herramientas más valiosas para estudiar las culturas del pasado. ¿Por qué? Porque es duradera, abundante y muy reveladora. A diferencia de otros materiales orgánicos como la madera o el cuero, que se descomponen con el tiempo, la cerámica, una vez cocida, puede resistir miles de años enterrada. Y lo mejor de todo, cada fragmento cuenta una historia. Desde los primeros descubrimientos arqueológicos, los investigadores notaron que los restos cerámicos aparecían en casi todos los yacimientos antiguos. Estas piezas permitieron desarrollar tipologías, es decir, clasificaciones según forma, técnica, decoración y estilo. A través de estas tipologías, los arqueólogos pueden identificar a qué cultura pertenecía una pieza, en qué época fue fabricada y qué función cumplía. Por ejemplo, si se encuentra una vasija con decoración geométrica incisa y base plana, se puede comparar con otras similares previamente datadas y ubicarla en un período específico. Así, la cerámica se convierte en una especie de reloj cultural, útil para construir cronologías y entender la evolución de las sociedades. Además, el análisis cerámico permite inferir datos sobre la vida cotidiana. ¿Qué comían las personas? A veces quedan restos orgánicos adheridos. ¿Cómo almacenaban sus alimentos? ¿Qué técnicas usaban para cocinar? También ofrece pistas sobre la organización social, al comparar cerámica doméstica simple con piezas más elaboradas o rituales. Otro aspecto clave es su papel en el estudio de interacciones culturales y migraciones. Si una cultura adopta un estilo cerámico que antes no tenía, puede indicar contacto, influencia externa o incluso movimientos poblacionales. En otras palabras,
la cerámica es testigo de los encuentros humanos del pasado. Hay hallazgos que han cambiado por completo nuestra comprensión de ciertas culturas. Un ejemplo es la cerámica encontrada en la cueva de Xianrendong, China, que con más de 18.000 años de antigüedad obligó a replantear la fecha de invención de la cerámica. O los complejos estilos de cerámica mochica en Perú, que revelaron aspectos de su religión, sexualidad, guerra y vida cotidiana que ningún otro registro nos había mostrado con tanto detalle. Como bien dicen muchos arqueólogos, un fragmento de cerámica es como una página del diario de la humanidad. Y mientras más piezas encontremos, más completa será nuestra historia. El legado duradero de la cerámica. Aunque han pasado milenios desde que el ser humano moldeó barro por primera vez, la cerámica no ha desaparecido. Sigue viva, evolucionando, adaptándose. Su historia no terminó con la prehistoria. Al contrario, se convirtió en una base sobre la cual florecieron nuevas formas de arte, tecnología y expresión cultural. Uno de los legados más importantes de la cerámica es que anticipó muchas formas de manufactura. El modelado de piezas, la estandarización de formas, la cocción controlada y la producción a gran escala fueron pasos pioneros en el desarrollo de la industria. En ese sentido, podemos decir que los antiguos alfareros fueron también los primeros diseñadores y productores del mundo antiguo. Con el tiempo, la cerámica pasó de ser puramente utilitaria a convertirse en un vehículo para el arte. En la antigua Grecia, por ejemplo, se desarrollaron estilos decorativos sofisticados como el estilo de figuras negras y figuras rojas, que mostraban escenas mitológicas y de la vida cotidiana. En China, la cerámica alcanzó niveles de perfección técnica y estética impresionantes con el surgimiento de la porcelana, altamente valorada y exportada por siglos. En América, las culturas precolombinas llevaron la cerámica a niveles simbólicos profundos. Los vasos mayas pintados, los huacos retrato mochicas o la cerámica policroma de los Nazca son solo algunos ejemplos de cómo se integró el arte, la cosmovisión y la técnica. Pero este legado no se quedó en el pasado. En muchas regiones del mundo, la alfarería tradicional sigue practicándose hoy, con técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación. En los Andes, por ejemplo, muchas comunidades siguen cocinando en ollas de barro y decorando sus piezas con motivos que llevan siglos de historia. En Japón, la cerámica sigue siendo una forma de arte profundamente respetada, con estilos como el raku o el shino, que reflejan una filosofía de vida. Además, muchos ceramistas contemporáneos han encontrado en este arte un medio para expresarse, experimentar e incluso hacer crítica social. La cerámica ha entrado en museos, galerías y talleres modernos, demostrando que sigue siendo un puente entre la funcionalidad y la belleza. En el presente, también tiene un valor patrimonial inmenso. Para muchas culturas, la cerámica antigua no solo es arte, es memoria viva, identidad, historia en las manos. Porque el barro cocido no solo conserva el alimento, también conserva el alma de los pueblos. Reflexión final y cierre del episodio. A lo largo de este episodio, hemos recorrido un camino milenario, desde las primeras vasijas moldeadas a mano hasta las obras maestras de la cerámica antigua. Hemos visto cómo este avance aparentemente sencillo, el moldeado del barro y su cocción, al fuego representó una auténtica revolución silenciosa en la vida de nuestros antepasados. La cerámica no solo fue útil para almacenar alimentos o cocinar, fue testigo y protagonista de una transformación cultural profunda. Marcó el inicio de la vida sedentaria, permitió la acumulación de excedentes, facilitó el desarrollo de rituales y dio paso a las primeras expresiones artísticas y simbólicas.
Desde los hornos humeantes del Neolítico hasta los elegantes jarrones griegos o los huacos ceremoniales andinos, cada pieza guarda un pedazo de historia humana. También descubrimos que la cerámica es una aliada insustituible para la arqueología. Gracias a su resistencia y variedad, nos permite reconstruir el pasado, entender cómo vivían, pensaban y se relacionaban las antiguas civilizaciones. Es, sin duda, uno de los objetos más elocuentes del mundo antiguo. Pero más allá del pasado, la cerámica nos sigue hablando hoy. La vemos en las manos de alfareros que conservan tradiciones milenarias, en las vitrinas de museos que nos recuerdan lo lejos que hemos llegado, en las obras de artistas contemporáneos que siguen explorando el alma del barro. La cerámica está viva y su legado perdura. Entonces, la próxima vez que tengas una taza entre las manos o una maceta de barro en tu ventana, tal vez puedas mirarla con otros ojos. Preguntarte qué objetos cotidianos de hoy podrían ser hallados dentro de miles de años y qué dirán de nosotros. Gracias por acompañarme en este episodio de Viaje a través de la prehistoria. La cerámica fue mucho más que un recipiente. Fue una invención que dio forma a nuestra humanidad. Nos escuchamos en el siguiente capítulo, donde seguiremos desenterrando historias que marcaron nuestro origen.